Estupendo, genial. Pues entonces vamos a comenzar con este webinar de introducción a todo lo que es la materia de estos ETFs, ¿vale? Comenzamos. Lo primero, pues bueno, un poco el disclaimer. Esto va a ser una explicación, ¿vale? No es ningún tipo de recomendación en ningún caso, y lo que vamos a intentar es pues desmigajar ese funcionamiento y esa composición de esos ETFs para que pues podáis entenderlos mejor y a partir de ahí ser conscientes de lo que operáis, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué son estos ETFs o estos ETPs? ¿Vale? Son productos financieros que la característica que tienen es que intentan juntar lo mejor de dos productos, ¿vale? Esto nace, digamos, de esa mezcla entre los fondos de inversión y las acciones. Al final, la característica que tienen y por lo que revolucionó tanto el mercado de acciones es por la inmediatez en lo que es la cotización. Tú puedes comprar y vender y ver los precios en todo momento a los cuales está cotizando ese valor o esa acción en el mercado, y la ventaja también de esos fondos que al final lo que actúan, digamos, es un poco de esa cesta, ¿vale? Al final es simplemente una cesta en la que tú puedes ir metiendo acciones, puedes meter otros fondos, puedes meter materias primas, puedes meter, digamos, otros tipos de productos, englobarlo todo y que tú al comprar una participación directamente estés comprando todo ello, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que hacen los ETFs? Pues darte esa facilidad de acceso a esa negociación en horario de cotización a lo que son las acciones, y por otro lado tener una composición de esos distintos productos como tendría un fondo de inversión. A partir de aquí, ¿cómo se genera esta composición o qué es por lo que primero empezaron estos ETFs? ¿Vale? Entiendo que muchos de vosotros conoceréis lo que son los índices. En cada país pues suele haber un índice de referencia. Aquí en España tenemos el IBEX 35, que he hecho una representación de ello como si fuese pues bueno, esa cesta y cómo van entrando los valores. Tendríamos el CAC 40, por ejemplo, el índice de referencia francés, el Nasdaq, que lo estaréis escuchando mucho estos últimos días también con todo el tema de Trump y Nvidia con los resultados de ayer, pues el índice de tecnológicas, y luego, por supuesto, el S&P, el de referencia diría que prácticamente global desde los años 2000. A partir de aquí, ¿cómo nace todo lo que son los ETFs? Es de la posibilidad de seguir un índice sin tener que tener exposición, digamos, al contrato de futuros que cotiza sobre ese índice o a las opciones. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fue coger esa cesta como si fuese un fondo de inversión, meter los activos igual ponderados que en el índice y ponerlos a cotizar en una bolsa a través de estos ETFs. ¿Para qué? Para que tengas la inmediatez de poder comprar y vender según el índice se va moviendo y no tener ese decalaje como pasa en los fondos de inversión de 2-3 días vista, que en una variación, como en un índice Nasdaq, por ejemplo, después de unas elecciones o después de unos resultados de Nvidia, que se pueda mover un 3-4%, pues si tenemos el decalaje del fondo de inversión, vamos a vernos o perjudicados o beneficiados de manera indirecta, mientras que aquí lo podemos realizar todo, digamos, de manera directa y de manera más cómoda. A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a explicar? Esto es como nace, ¿vale? Pero se va diversificando, se van creando mayores, digamos, ETFs en lo que es toda la línea de avance y de volumen de estos activos, y se van diversificando en sectores, en activos y en clases, ¿vale? Y es lo que vamos a ver. A partir de aquí, ¿qué beneficios son los que traen estos ETFs? Porque al final el crear un activo lo haces para poder tener cierta ventaja respecto a los que ya existían. El primero, la accesibilidad. Los fondos de inversión vemos que algunos por cierto nominal no es accesible para todo el mundo, por ciertas clases solo son para inversores privados. Aquí lo que han hecho ha sido democratizar, digamos, esa inversión. Entonces son accesibles para todos los inversores, tienen cotización en bolsa, por lo tanto es completamente visible, y además respetan y comparten los horarios con esas acciones. Por lo tanto, no te hace estar pendiente de algo más, sino que entra ya en tu inversión recurrente o en tu manejo recurrente.
A partir de aquí, ¿qué es lo que vemos también? Una mayor flexibilidad en los activos. ¿Por qué? Porque somos capaces de ver en todo momento a qué precio cotiza, a qué precio quiero comprar, quiero vender y sobre todo poder actuar con anterioridad. ¿A qué me refiero con esto? Tú en un ETF puedes decir, si ahora mismo está cotizando en 30 y yo lo quiero comprar a 25, pongo una orden, límite de esa compra a 25 y sé que en el momento en el que toque ese precio o por debajo, me va a poder comprar, voy a poder planificar, voy a poder también tener una salida con un stop de compra o con un límite, con un take profit, en el momento en el que yo quiera. Cosa que en los fondos tenemos que estar pendientes de ellos, vamos a tener un decalaje en ese NAV diario. ¿Por qué? Porque la cotización de hoy la vamos a conocer mañana, por lo tanto, en el momento en el que liquidemos, no sabemos muy bien a qué NAV estamos liquidando, tenemos un decalaje de 2 o 3 días para la suscripción, que también nos va a comprar con ese decalaje, por lo tanto, es algo, digamos, menos inmediato y menos atractivo respecto a lo que es esa inmediatez que se vive en los mercados financieros al final y que lo estamos viendo. A partir de aquí, tenemos también una transparencia. ¿Por qué? Porque en todo momento podemos ver cómo están los activos. Es unos activos de gestión pasiva, estamos viendo qué hay dentro de la cartera, qué compramos y cómo se está moviendo. No hay un gestor, digamos, detrás que esté de manera activa cambiando las ponderaciones, haciendo una gestión y, por lo tanto, estamos asumiendo también el riesgo de ese propio gestor. A partir de aquí, liquidez. Son productos que pues cotizan en las bolsas más grandes que hay, los tenemos cotizando en el Xetra, los tenemos cotizando en la bolsa suiza, en Londres, proveedores de liquidez muy, muy grandes, con compra y venta prácticamente inmediata y prácticamente en todos los precios que pueda tocar el activo. Y además de ello, por regulación en esos ETFs, hay especialistas que se encargan de ofrecer esa liquidez a este fondo cotizado para que en el supuesto caso de que pueda haber esos gaps se intenten minimizar lo mayor posible. ¿Para qué? Para al final diferenciarlo de esos fondos de inversión. Luego también tenemos una solidez. ¿Por qué? Porque digamos que cada vez se están incluyendo más estos ETFs en carteras de grandes inversores, estamos viendo cómo entran grandes casas en la compra y ponderación de estos ETFs, que incluso los tenemos dentro de fondos de inversión. Entonces, es como que ha hecho una sinergia al mercado entre ese inversor retail y entre ese inversor un poquito más profesional, más institucional, y todos están dentro de la misma clase porque solo existe un único ETF, cosa que en los fondos tenemos distintas clases, los institucionales van por un lado y los retail van por otro. Y esto también ha traído que haya una mayor regulación. Sabemos que en el momento en el que entran esas manos fuertes, digamos, como les podemos llamar, todo entra en un sistema de regulación pues un poquito más exhaustivo. Y a partir de aquí también, por supuesto, la diversificación que nos permite. Cuando nosotros estamos comprando Apple, estamos únicamente entrando en el capital y en el riesgo de esa gestión por parte de la compañía, mientras que aquí vamos a poder estar expuestos a diferentes compañías, diferentes sectores, que pueda haber cualquier noticia que impacte en el sector y pueda haberse beneficiado o perjudicado, diferentes geografías, divisas e incluso temáticas. Pues todo ese factor ESG o factores un poco más hacia energía fósil o energías renovables, digamos que nos va a dar una posibilidad de, con un capital no tan grande, poder diversificar lo que no podríamos en una cartera con inversiones individuales en acciones, que solo comparten con los fondos de inversión. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Y lo que también vamos a analizar, los costes, ¿vale? Tenemos diferentes costes en acciones y en fondos. Vamos a primero diseccionar acciones, luego vamos con fondos y luego lo que convergen los ETFs. Las acciones. Tenemos un coste de apertura, que suele ser pues bueno, un coste fijo y luego un porcentaje a partir de cierta cantidad de efectivo o incluso cierto porcentaje desde el primer momento. Luego tenemos un coste de cierre que suele ser el mismo que el coste de apertura, lo único que, por supuesto, ese porcentaje, si ha habido ganancias o pérdidas, pues va a aumentar o va a disminuir. Y luego tenemos una comisión de custodia, digamos, por tener esos valores en la bolsa depositados, que suele ser mensual y que en nuestro caso no es por valor, sino que para
promover, digamos, pues el que puedas invertir más en cada una de las bolsas es directamente por mercado. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes en el IBEX 35 Santander, tu coste va a ser igual si tienes Santander o si tienes compradas las 35 cotizadas. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú tienes compradas esas 35, el coste, digamos, se va a diluir entre ellas, por lo tanto, pues realmente porcentualmente va a ser menor. Ahora, vamos a ir a los fondos. ¿Qué tenemos por parte de los fondos? Pueden tener o no tener estos costes de aperturas dependiendo de la gestora y dependiendo de la clase también de activo en la que lo trabajemos. Puede tener coste de cierre o no puede tenerlo, dependiendo también de esa clase, y en ese coste de cierre también puede ir incluido ese, digamos, pues esa recaudación de beneficios, es decir, pues tener un coste al buen desempeño por parte del gestor, y puede ser pues un porcentaje que también salga esa prima, digamos, de éxito, como se suele llamar. Y luego lo que tiene incluido es una comisión total por esa gestión que realiza el gestor y esa casa, que es el TER, que es Total Expenses Ratio, ¿vale? Esto, pues más o menos en los fondos de inversión lo podemos ver desde el 1,2, 1,3% hasta prácticamente un 3% o más adelante, pero ya en casos muy extremos. Y luego convergemos en los ETFs. En los ETFs vamos a tener un coste de apertura, pero que, por supuesto, respecto a las acciones, con todo lo que tenemos en cartera, va a ser mucho menor que si nosotros comprásemos cada uno de los valores que hay dentro, ya que el coste suele ser más bajito incluso que comprar una sola acción. El coste de cierre, estamos exactamente en lo mismo. La comisión TER, esa comisión de gestión, al ser prácticamente de gestión pasiva, simplemente pues ajustando, por supuesto, los índices o pequeños movimientos o acciones corporativas que haya en las acciones, lo tenemos muchas veces en 0,1%, en un 0,2%, o sea, una diferencia bastante grande respecto a esos fondos de inversión. Y luego también tendríamos esa comisión de custodia, pero que al prácticamente cotizar todos o con gran volumen en el SETRA, simplemente teniendo abierta esa bolsa, nos va a dar para tenerlos todos. Y además es una de las bolsas de referencia, por lo tanto se diluiría mucho y se reduciría respecto a las acciones y respecto a los fondos. Lo que intenta es juntar lo mejor de los dos y reducirlo. A partir de aquí, ¿qué tenemos y qué vamos a ver? Es el crecimiento que han tenido lo que son los ETFs a lo largo de los últimos años, ¿vale? En el gráfico, si nos fijamos de la izquierda, lo que tenemos es cómo han ido creciendo los flujos en esos ETPs, que los ETPs, pues ahora lo veremos, pero recogen todo, recogen ETFs, recogen ETCs y ETNs, y lo que estamos viendo es cómo el crecimiento cada año que pasa es mayor y sobre todo es exponencial. El único que veíamos que disminuía un poco era el 2022, pues bueno, se vio muy damnificado por toda esa guerra entre Ucrania y Rusia, y que fue también pues un año complicado para las bolsas, pero si nos damos cuenta, en este 2024 ha sido exponencial y mucho más rápido la subida, en 200 billions, acercándonos prácticamente en el mes de octubre, ¿vale? Que a partir de ahora, seguramente diciembre, pues lo estemos acabando muy cercanos a estos 250 billions. Estamos viendo cómo cada vez crece más el apetito por estos ETFs por dos sencillas razones. Lo primero, por capacidad de inversión, que necesitas menos nominal para poder hacer esta diversificación, y luego porque es, digamos, menos preocupante o lo tienes que seguir menos que lo que sería el desempeño de una sola acción, que tienes que seguir sus noticias. Aquí sabes que está diversificado y que van a ir contrarrestando un poco las noticias de unos y otros. Y por otro lado, me gusta también enseñar cómo se ha comportado únicamente los ETFs de renta fija. Ahora más adelante veremos que lo hay sobre renta fija, sobre renta variable y sobre distintos activos, que lo explicaremos. Lo que estamos viendo es que hay un crecimiento muy grande de todos estos ETFs en ese AUM, que al final es lo que gestionan, el amount que hay dentro, ¿vale? Y estamos viendo cifras de crecimiento muy grandes. En Estados Unidos ya venía de antes, de unos años antes, y aquí a Europa ha llegado unos años después, pero se está, digamos, oficializando toda esa inversión también en renta fija a través de estos ETFs. ¿Por qué? Porque me dan
una rápida corrección de si yo creo que el tramo de la curva ya no está interesante tanto el corto plazo en 2 años, me interesa más el 10 o el tramo medio entre 5 y 7, soy capaz de vender en ese mismo momento y comprar el siguiente ETF en cuestión de 1 minuto. ¿Vale? Que eso es una flexibilidad, digamos, muy, muy cómoda en estos activos. A partir de aquí, el crecimiento que hemos visto en activos y en volumen, ¿vale? Ya centrándonos en la zona europea. Lo primero es el crecimiento alemán. Allí es donde nace, en esa bolsa del Xetra, y estamos viendo cómo desde el 2015 va exponencialmente creciendo hasta que más o menos desde el año 2020 es cuando se empieza a ver también que esos activos crecen en lo que es el resto de la Europa continental, ¿vale? Aquí vemos cómo en el 2023 y 2024 es cuando empiezan a coger relativa importancia y por eso sale expresado, ¿vale? Vemos que va repuntando y que el crecimiento también es exponencial, esto es positivo. España además es uno de los países también en los que más está creciendo este modelo de esa inversión en ETFs y como digamos que no tiene techo. Al final, como es un activo que no tiene competencia en su propio sector porque no se topa ni contra las acciones ni contra los fondos, pues está creciendo como medida de diversificación y no es digamos, algo suplementario, sino que es complementario a la hora de la inversión, que también es muy, muy atractivo. Y luego también en volúmenes de inversión. En volúmenes de inversión, ¿qué es lo que vemos? Nace en Alemania, ya que es el país europeo, digamos, junto con todos los nórdicos, por supuesto, que más cultura de inversión tiene y que también más conocimiento financiero. Si nos damos cuenta, todo lo que son los países nórdicos, pues bueno, tienen este Norges Bank, que es este fondo que invierte sobre las pensiones, tienen una cultura mucho mayor. Luego también Alemania es el país en los que más ETFs están registrados en esa bolsa Xetra y es por ello, por lo que también, pues bueno, ese marketing nacional, ese boca a boca, pues ha hecho que ellos sean los primeros también en operar a través de ellos. Y luego estamos viendo cómo el crecimiento en volumen de inversión está siendo muy, muy grande y no solo en Alemania, sino que cada vez se va haciendo más grande esa partida de Europa continental y que esperamos que de aquí a los siguientes 10 años pues estemos prácticamente a un 50%, como veíamos en activos y como cada vez va más creciendo Europa continental respecto a Alemania. Y por eso también es uno de los motivos de este webinar, poder enseñar y dar un poco más de cultura de esos ETFs aquí en España. ¿Qué tenemos en este crecimiento? Lo que esperamos para los próximos 5 años en la industria del ETF, hablando a nivel global, es un crecimiento anual continuo, que es ese CAGR, de un 8%, ¿vale? Un 8% continuo y compuesto, ¿vale? Para ese crecimiento. Luego esperamos también que aquí en Europa lo que vemos es la distribución que tenemos por activos, que es lo que os comentaba antes. En lo que son acciones tenemos el 71% de los ETF registrados. Tenemos un 25% prácticamente en bonos. Luego teníamos en commodities, en todo, pues bueno, tenemos sobre el petróleo, tenemos sobre el oro, sobre las distintas materias primas, sobre el gas. Luego tenemos también los monetarios, que aquí es cierto que son menores. ¿Por qué? Porque los monetarios en su clase de fondos de inversión ya los costes, digamos, que son bastante reducidos, por lo tanto, aquí es más similar entre esos ETFs y esos fondos, por lo tanto no hay tanto interés o no tiene tanto sentido el atacar este nicho. Y luego tenemos también alternativos y una mezcla de ellos que también están empezando a hacer, digamos, esa gestión activa, ¿vale? Por parte de ellos. Entramos en lo que para mí es lo más importante y también lo que más me suelen preguntar a la hora de operar. ETF, ETN y etc. ¿Vale? ¿Qué es la estructura? Al final, el ETF lo que tiene es que está bajo esta denominación de UCITS, ¿vale? Que esto al final no es nada más ni nada menos que unos estándares de calidad mínimos y unos estándares de control mínimos y unos requisitos, digamos, para las entidades que proveen estos ETFs. No hay riesgo de crédito del emisor, que esto es lo principal, ¿vale? No tenemos riesgo de esa, digamos, de que no sea capaz de pagar. Tenemos el riesgo de contrapartida, por supuesto, porque siempre estamos depositando en una entidad, en una gestora, al igual que los fondos, pero no hay riesgo de crédito, ¿vale? A partir de aquí,
¿Qué es lo que hace estos UCITS? O sea, ¿qué regula estos UCITS? Lo primero, tienen unos criterios de diversificación muy fuertes, muy potentes y muy estrechos. Tienen unos requisitos y un exhaustivo control sobre la liquidez que hay en el ETF y que pueden promover con esto que hablábamos antes de esos especialistas inyectando esa liquidez y vigilándola. Luego, tienen unos requisitos de valoración, tienen que estar pues muy bien referenciados a los activos que tienen en cartera, tienen que tener la posesión de esos activos subyacentes o mínimos de futuros, etcétera, para poder replicar o la compra directa de esas acciones por opciones o ya sea por el propio activo. Luego tienen que tener una gestión de riesgos bastante alta con el tema de coberturas de divisas si lo tienen, con el tema de cobertura también geográfica, dar seguridad, digamos, a todos esos inversores que están dentro del ETF. Y otra de las más también importantes es con los derivados. Tienen unos requerimientos para los derivados muy altos, unos estándares muy altos, los derivados tienen que estar muy controlados en un porcentaje muy claro, tienen que especificarlo en todo momento. Digamos que profesionalizan y son muy estrictos en todo lo que es la seguridad al inversor. A partir de aquí pasamos a un ETN. El ETN por lo que nace es para poder replicar activos que el ETF, por esa normativa también UCITS, no puede o no son capaces de dar acceso, ¿vale? Puede que ese nicho directamente, no lo que es el propio ETN, sino que el nicho no cumpla esos reglamentos UCITS, y por tanto no sea capaz. ¿Con qué lo veíamos lo que más podemos hablar de cercanía? Con las criptos. Con las criptos estamos viendo que ahora mismo los únicos que son regulados por UCITS y que pueden ser ETFs, que por lo tanto no tienen ese riesgo de emisor, es Bitcoin y Ethereum. El resto de criptomonedas todavía no se han adherido. ¿Por qué era tan importante ese paso? Porque mucha gente me llamaba y me decía, pero yo ya veo aquí el ETN de Bitcoin. Sí, pero ahí estás teniendo el riesgo de contrapartida más el riesgo de emisor, porque tú lo que estás, digamos, obteniendo en un ETN es un note, es como un bono, digamos, por lo tanto tú tienes un pagaré, sí, tienes, pues, digamos, un derecho para poder cobrarlo en un futuro, pero no es una obligación, por lo tanto puedes entrar en ese default y no cobrarlo, cosa que en el ETF no tienes ese riesgo de emisor, ¿vale? Esto es importante de entender. Y luego pasamos al ETC. El ETC, por lo que se llama así, es por commodity, lo que tiende es a replicar una materia prima, ¿vale? Y aquí tienes tanto el riesgo de contrapartida como el de emisor, es exactamente igual que un ETN, lo único que se designa ese ETC para diferenciarlo en commodities, ¿vale? Y aquí sí que tenemos que analizar, pues, cuál es, digamos, la calidad de ese emisor para saber qué riesgo estamos asumiendo, ¿vale? Esto es importante y cualquier pregunta sobre esto, ir haciéndola, que la responderemos al final del webinar, porque me parece uno de los conceptos más importantes a entender de todo esto, para saber el riesgo que estamos corriendo en cada uno de ellos. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Las clases de activos. Voy a intentar explicar todos ellos para que sepáis la cantidad de opciones que tenemos. Lo primero tenemos en foreign markets. ¿Esto qué significa? Que no únicamente lo tenemos en el mercado nacional, sino que lo vamos a tener en cualquiera de los mercados europeos. Por ejemplo, si a nosotros nos gusta una empresa dedicada al salmón noruego, por ejemplo, y queremos tener únicamente exposición a esa geografía, la vamos a poder tener, porque va a existir seguramente un ETF pues, que replique, digamos, esa bolsa o que repliquen empresas que dentro tengan esa bolsa, etcétera. A partir de aquí, ¿qué tenemos también? Tenemos commodities ETFs, que son estos ETCs, para ir denominando correctamente. Aquí estamos viendo cómo cada vez se hace más famoso los ETFs sobre el physical gold, los ETFs sobre mineras de oro, que esto también es importante, ¿vale? Los ETFs, los ETCs, digamos, sobre las materias primas puede ser de una réplica física, puede ser sobre comprar activos sobre el subyacente, puede ser de comprar, digamos, empresas que estén dedicadas a la industria. Por ejemplo, las mineras de oro no tienen por qué, y estamos viendo que no se comportan igual que el propio activo subyacente, que es ese oro. ¿Por qué? Porque en las empresas tenemos decalaje, tenemos rotación de inventarios, tenemos ineficiencias operativas, por lo tanto hay que saber muy bien en lo que estamos invirtiendo
Y también ha cogido muchísima popularidad, por supuesto, todo lo que es relacionado con el mercado del petróleo, con la volatilidad que hemos tenido con los sucesos, pues bueno, en Irán, con los sucesos que hemos tenido también en Ucrania, etcétera. Luego, vamos a dejar el inverse y el shorts para el final porque me parecen los más complicados y quiero dedicarles un poquito más de tiempo. Vamos a hablar también de los bonds y stocks. Esos son los más sencillos. Simplemente de stocks estaríamos hablando de, pues, inversión, por ejemplo, como se explicaba en el IBEX 35. Lo tenemos también, pues, inversiones en diferentes clases de activos por países, etcétera. Acciones normales. En bonos lo tenemos de dos formas. Tenemos lo primero por distinguido, digamos, por high yield o por investment grade, y luego lo tenemos también distinguido por geografías e incluso por temporalidades. ¿Para qué es esto? Para que pues no se puedan crear, por ejemplo, cuellos de botella, ¿vale? En lo que es la inversión, y lo que estamos haciendo con ello es que nosotros tengamos claro en qué temporalidad estamos invirtiendo. A partir de aquí, ¿qué tenemos también? Los leverage ETFs, ¿vale? Esto lo que intenta es hacer un apalancado, pero sin estar apalancando, digamos, lo que es el nominal, sino que lo que apalancamos es el movimiento. Y me explico. Nosotros tenemos un ETF que invierte sobre el IBEX 35. Y el IBEX 35 a nosotros, imagínate que el ETF vale 30 euros, ¿vale? Nosotros tenemos 10 acciones de ese ETF y tenemos, por lo tanto, 300 euros. Nosotros vamos a depositar el nominal completo. No vamos a tener un apalancamiento como pasa, por ejemplo, en en productos derivados, que nosotros vamos a poner menos cantidad de dinero de la que vamos a trabajar en mercado. Esto en los ETFs no va a suceder. Nosotros ponemos el nominal total y lo que estamos apalancando, ¿qué es? Que ese ETF se mueva en un por 2 o en un por 3 de lo que haga el índice. ¿Qué quiere decir esto? Si el IBEX 35 sube 100 puntos en el día y mi ETF está apalancado por 2, va a subir 200 puntos, y si está apalancado por 3, va a subir 300 puntos. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que sin tener un apalancamiento y sin trabajar con más capital del que nosotros tenemos, que digamos el movimiento que pueda tener el activo sea más grande y por lo tanto podamos sacar más beneficios o tener una exposición mayor. A partir de aquí tenemos ETFs pasivos y ETFs activos. Ahora mismo prácticamente el 95-96%, y aquí en Europa te diría que prácticamente un 99% es en pasivos. ¿Por qué? Porque no hay una gestión de un fund manager detrás, de un gestor de fondos detrás, que esté eligiendo qué acciones mete y vaya haciendo un seguimiento de la cartera, sino que al final lo que está haciendo es simplemente replicar. ¿Esto por qué se hace? Al final un gestor activo se pasa mucho tiempo prácticamente con un extintor quitando fuegos. ¿Por qué? Porque hay acciones que no van bien, hay acciones que tiene que cambiar, coberturas, un poco, también por eso aumentan todos estos gastos. Ahora mismo lo que nos centramos son en los pasivos, que es lo que, digamos, es el 99% del mercado europeo. Luego tenemos también en inversiones alternativas, ¿como qué? Pues como pueden ser en inmobiliario, como pueden ser en todo lo que son, por ejemplo, co-livings, que se está poniendo ahora mucho, digamos que se está tradeando mucho, se está poniendo muy de moda, ¿vale? Y es todo lo que sale un poco de toda esa inversión recurrente o de esa inversión más que se mantiene, digamos, por parte de los inversores en mercado regular. Luego saltamos a los Styles ETFs. ¿Esto qué quiere decir? Hay directamente ETFs que están designados por la clase de activos que tienen dentro. Por ejemplo, los hay sobre el lujo, los hay sobre videojuegos, que se han puesto muy populares, los hay sobre semiconductores, lo tienes sobre diferentes estilos, coches de lujo, también sobre coches eléctricos, digamos que designan un poquito más ese estilo para poder acercarse a lo que a ti te puede gustar o a lo que tú puedes compartir, y que por lo tanto lo sientas también más cercano y compartas un poco, que cuando tú estás comprando, por ejemplo, pues si inviertes en algo de videojuegos, pues sientes que un poco te remunera de vuelta, ya que estás pues fomentando o estás comprando un poco lo que ya tienes en cartera, y que por lo tanto pues puedas sentirte un poco dentro de ese círculo.
Luego también los tenemos en currency, podemos invertir pues en ETFs que vayan sobre distintas monedas, yen, dólar, ahora que ha sido muy comentado, pues con todas esas políticas un poco más proteccionistas por parte de Trump, pues se ha visto beneficiado respecto al euro, por ejemplo, el yen, que vamos a tener dentro de poco decisión allí en el Banco Central de Japón, pues también tener un poco también de exposición, por supuesto geográfico, porque podemos invertir en emerging markets, podemos invertir únicamente en Japón, podemos invertir en China, podemos invertir en Europa quitando a Reino Unido, solo Reino Unido, Europa con Reino Unido, podemos hacer un global que englobe todo. Nos deja jugar mucho con toda esa exposición por geografías y también ser muy conscientes de cómo estamos, digamos, diversificando. ¿Por qué? Porque aquí hay también mucho FOMO, mucho Fogacci, que al final pues podamos ver que todo está bajo control y que nosotros tenemos una diversificación importante. Y luego también tenemos estas cripto, que es lo último que comentábamos, con toda esa relación con esos ETNs, con esos ETCs, y que ahora ya se han convertido en ETFs, Bitcoin y Ethereum, por lo tanto dan una seguridad mayor a todo lo que es pues el inversor particular y a lo que es también los reguladores, porque al final trabaja exactamente igual que como podría trabajar pues un ETF sobre el Nasdaq o un ETF sobre las magníficas 7, por ejemplo, en Estados Unidos. Por dar también un poco de visión a cuáles son esos sectores, cómo se ha ido desarrollando todo este mercado y cuáles son los más importantes, por dar un poco de pinceladas, vamos a ver el volumen con el que trabajan los ETFs más importantes, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, aquí que le podríamos poner, pues bueno, el membrete, digamos, a este SP500. El primero de todos es el Vanguard, vemos 12.000 millones de dólares, está designado en dólares, en este caso este gráfico, invertidos en este ETF. Otro también sobre el SP500, pero en este caso del SPDR, del Standard & Poor's. Luego también, muy comentado, este Russell 2000, que hemos visto cómo con Trump pues, ha tenido subidas muy importantes. ¿Por qué? Porque al final lo que vemos es que las empresas americanas, esas pequeñas y medianas empresas americanas que son las cotizadas en el Russell, se pueden ver beneficiadas de todas esas políticas proteccionistas. ¿Por qué? Porque van a demandarles más y van a tener más producción interna. Luego, como bien comentábamos, este ETF sobre el Ethereum por Grayscale. Luego tenemos también este CSI 300 referenciado a índice. Volvemos otro con el S&P 500, que por supuesto, pues al ser prácticamente el más importante de todos, lo vamos a ver repetido. Luego tenemos también el CSI. Tenemos un Total Stock Market, que esto es lo que comentábamos antes. Te puede dar una exposición a la geografía global. Antes, lo más cercano que teníamos a esto era un MSCI Worlds, ¿vale? Que al final era un índice que podías trabajar por futuros y te referenciabas a ellos, pero necesitabas nominales muy grandes. Ahora se ha simplificado todo con estos ETFs. Y luego, pues simplemente también ponderaciones. Aquí tenemos un SP500, pero un equal weight. ¿Qué buscamos con esto? El S&P sabemos que, pues bueno, Nvidia, Apple, Meta, Microsoft tienen un porcentaje muy, muy grande de ponderación en el índice y por lo tanto sus movimientos van a marcar digamos, la visión que va a tener el índice y los rendimientos que va a dar. Aquí lo que hacemos es que ponderamos las 500 empresas al mismo peso. Simplemente se divide esos 100 entre esos 500, se da esa ponderación y todas van a sumar y restar lo mismo. Por lo tanto, igualamos un poco esas desigualdades que hay por la ponderación de las grandes 7, ¿vale? ¿Qué vemos también por aquí? El porcentaje del patrimonio que hay aquí en España en ETFs desde el 2014 y con vistas al 2024 para que veáis la importancia que ha cogido. En el 2014 teníamos un 11% en ETFs, teníamos un 15% en todo lo que es referenciado a mixtos, digamos, un 37% en renta variable y un 37% en renta fija de monetarios. ¿Cómo ha cambiado todo este panorama, digamos, en 10 años?
ahora mismo los ETF representan la mayor parte de todos. Tenemos un 36%, para que veáis qué crecimiento está teniendo a nivel nacional, que es lo que comentaba antes. Luego tenemos una renta variable en un 28% y ahí tenemos monetarios y mixtos en ese 10%, ¿vale? Esto es importante. Y luego, también lo que os he querido poner por aquí es para que veáis cómo ha subido los activos gestionados en los principales fondos. Aquí tenemos un ETF Trust que sube pues un 35.000% sus activos gestionados en este último año. Luego tenemos también un COPS, un Asset Management, que esto es un poquito más de gestión activa, el Equal Weight que comentábamos, tenemos sobre esas Small Caps, pero a nivel general, USA Small Caps, que este sí que sería lo más parecido a este en el S&P 500, pero añadiendo todos los índices. Tenemos también en Emerging Markets, tenemos ambos en Emerging Markets y luego un internacional. Y también tendríamos estos 10 años referenciado al índice de Bloomberg, ¿vale? Con toda esa renta fija. Aquí, digamos que podríamos tener de todo. O sea, prácticamente si quisiésemos buscar una roca lunar para invertir en ETFs, encontraríamos una empresa que se encargase de tener exposición a esas rocas, o que a través de otra empresa estuviese relacionada y estuviese dentro de un pack. Esto lo que nos da es, pues bueno, una facilidad para exponernos a lo que quisiésemos. Podemos tener exposición desde lo más grande de todo, que son estos globales, hasta el nicho más pequeño, como puede ser una biomedicina o como puede ser el sector de los videojuegos en específico, y lo que nos da es, digamos que nos abre las alas a todo esto. Y por resumir y también cerrar un poco todo, al final lo bueno de todo esto es que tenemos el funcionamiento y al final somos una sociedad que cada vez va más hacia esa inmediatez por parte de las acciones y la facilidad de diversificación por todo lo que es la composición, como si fuese un fondo de inversión en este caso. Y por último, simplemente para que veáis cómo se espera y tuvo este crecimiento desde el 2017 al 2022 de Mutual Funds y ETFs con, en comparación, pues vemos cómo crecía un 6% lo que son ETFs y decrecía de esta parte en los Mutual Funds, por lo tanto se va ponderando cada vez más. Y se espera que los ETFs vayan a doblar para 2027 todos sus activos bajo gestión. Así que creo que, pues bueno, es el momento también de entender por qué todo este movimiento se está dando y que no es algo fortuito, y entender también dónde nos puede interesar, cómo y qué vamos a realizar en ellos. De cara a todo esto, digamos que, pues bueno, esto es un poco la explicación más general de todos los productos. Por esto hemos sacado pues esa promoción, que vamos a tener otros 2 webinars con la distribuidora, con esa gestora, con Vanek, que es una de las grandes americanas, en la que explicaremos un poco más sus productos, explicaremos también ETFs en concreto y sobre qué invierten, y un poco veremos perspectivas para el 2025. Y lo que hemos hecho es, pues bueno, que los primeros 10.000 euros que se inviertan en 17 ETFs destacados de Vanek simplemente van a tener una comisión de compra y de venta de 4,5 euros, y todo lo que esté por encima de 10.000 no va a tener comisión ni de compra ni de venta. ¿Para qué? Para fomentar también que podáis, pues bueno, experimentar cómo es invertir a través de estos productos, tanto en ETCs, porque Vanek pues tiene el de Junior Gold Miners, que es muy bueno, y también el de Gold, réplica física al activo, tiene también sobre el S&P 500 y tiene sobre diferentes también sectores pues muy punteros ahora mismo, como puede ser el de los semiconductores, con Nvidia, con ASML, con Taiwan Semiconductor, que lo estaréis escuchando día a día. Esto es un poco todo en general. Si tenéis cualquier pregunta, la podéis hacer ahora mismo por el chat y respondemos unas cuantas, o también, por supuesto, total disponibilidad en ese teléfono, en ese 91001-2000, llamarnos, y tanto yo como mis compañeros en el departamento de brokeraje os explicaremos lo que necesitéis. También os quiero enseñar un poquito por encima cómo podéis buscar todo esto en la plataforma, para que también os familiaricéis
ello. Entonces, para poder, digamos, entrar, simplemente tendréis que entrar en lo que es la sesión, ¿vale? Yo voy a entrar en una demo para que vosotros lo podáis ver y simular también todo lo que es el acceso. Por supuesto que podéis crearos una demo para poder experimentar con ello también, sin ningún tipo de compromiso antes de invertir con ese activo real y también probar un poco la operativa. Y en lo que consiste al final es que sea lo más simple posible. ¿Qué buscamos con esto? Pues lo que buscamos es que una vez que tú pinches aquí en buscar instrumentos, directamente te viene la opción de ETF para diferenciártelo del resto y aquí vamos a ver los distintos resultados. Por ejemplo, si ponemos directamente VANEC, pues vamos a ver los disponibles. Y por aquí vamos a leer unos cuantos. Por ejemplo, tenemos semiconductores, como os comentaba, sector defensa, que con toda la volatilidad que ha habido ahora mismo en el mercado y también, pues bueno, esa tensión geopolítica que hay, ha funcionado muy bien. Los vemos cotizando en el SETRA. Aquí tenéis diferentes bolsas. Casi todos están cotizando en el SETRA. También lo tenemos sobre el mundo lo que es sostenible, un poco más ESG. Los tenemos también sobre el Bitcoin, pero en este caso es ETN, importante esto. Los tenemos también sobre Solana, otra cripto en ETN. Como comentaba, también tenemos el de video gaming y esports, que es muy centrado y que además ha tenido muy buena salida. Goldmines, como comentaba, hidrógeno, que ha sido algo que se ha comentado mucho y que se va a comentar también en el futuro en todo ese desarrollo automovilístico que puede ir ligado también a este hidrógeno y a esa energía. Y luego, pues bueno, tenemos un poquito de todo. También tenemos uranio y nucleares, también tenemos a mineras, un poco lo que queramos buscar. Hay muchísima disponibilidad, también en servicios de crudo. Vamos a disponer un poquito de ello en general. Y para la compra, por ejemplo, si queremos ver cualquiera de ellos, pues simplemente sería pincharle. Vamos a ver el precio de cierre. Ahora está cerrado el mercado alemán. Vemos el de cierre, por eso no se mueve, pero lo veríamos exactamente igual que en una acción y sería tan sencillo como entrar en operar, realizar la compra y aquí directamente en los VANEC nos pondría ese 4,5, 4,5 euros por el precio. Y podríamos elegir, como comentaba antes, un límite, un stop, ponerle el precio que quisiésemos en este caso y tan fácil como ejecutar la orden y esperar a que el precio pueda tocar. Una vez que toque, si queremos poner cualquier tipo de stop, tan fácil como cambiarlo, ponerlo y manejar exactamente igual que una acción. Y esto es un poco el resumen general. No sé si tenéis algún tipo de duda, completamente anónima, sentiros cómodos de poder preguntarlo y si no, por supuesto, en ese teléfono. Vamos a dejar un minutito para que podáis pues escribir si tenéis alguna duda y responderla. Mira, por ejemplo, mira, nos comentan si lo que es la... A ver, un segundito. Vale, sí, decían que si las comisiones teníais que activarlas o vienen por defecto. Está por defecto en la plataforma, ¿vale? En el momento en el que entréis en esos 17 ETFs, vais a tener lo que es ese 4,5 hasta 10.000 y a partir de 10.000 veréis que pone 0 en la comisión de compra, ¿vale? Que eso es importante. Os voy a escribir por el chat el teléfono para que también lo tengáis y os sintáis cómodos y os voy a dejar también lo que es nuestro email para que también nos escribáis con total confianza. Espero que os haya gustado el webinar y lo dicho, con total confianza tanto de producto como de mercado, confiar en nosotros. Muchas gracias y muy buena tarde.